Una de las utilidades más interesantes que proporciona la librería STL es la clase UniquePTR. Esta clase implementa un puntero inteligente que tiene la característica de que implementa el patrón de propietario único. En el momento en el que nosotros instanciamos un objeto de tipo UniquePTR, le tenemos que pasar como parámetro en el constructor un puntero, y entonces este puntero inteligente se va a convertir inmediatamente en el propietario de ese puntero. Esta clase en particular tiene la característica de que no nos va a permitir asignar un objeto de tipo UniquePTR en otro, de manera que únicamente va a haber un propietario del objeto que hemos pasado por parámetros. Y lo que sí que podemos hacer será mover la propiedad de un UniquePTR a otro, pero nunca vamos a poder copiar. Y eso significa que, por ejemplo, no vamos a poder pasar por parámetro un UniquePTR a una función por copia, porque en ese caso ya tendríamos dos copias dos propietarios distintos del mismo objeto. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues por un lado sirve para asegurarnos de que solo un determinado objeto es el propietario de un puntero o de un determinado recurso, y además tiene la característica de que en el destructor destruye el objeto del cual es propietario, en el caso de ser propietario de alguno. De manera que si se produce alguna excepción, nosotros no tenemos que estar acordándonos de que tenemos que liberar ese recurso. Vamos a ver cómo funciona en acción y luego vamos a intentar implementar nuestro propio UniquePTR. Voy a crear un archivo nuevo. Voy a llamar UniquePTR. Y vamos a hacer un include de IOStream para poder imprimir algo en la consola, y vamos a hacer un include de memory. En la cabecera memory es en la cual se almacena el tipo UniquePTR en la librería STL. Ahora vamos a hacer una funcióncita muy sencillita. Bueno, primero vamos a hacer un main y vamos a llamar a una función que realice alguna operación. Perfecto. Vamos a ver qué hace esta función. Autooperación. Pues una operación típica en cualquier programa sería instanciar un objeto, realizar una operación con ese objeto y luego liberar la memoria de ese objeto. Así que vamos a hacer una clase A, y esta clase va a tener, pues en su destructor, vamos a hacer un pequeño destructor que imprima por la consola destruyendo objeto. Perfecto. Y luego vamos a hacerle un método que va, pues por ejemplo, se va a llamar imprimir, que lo que va a hacer va a ser directamente lanzar una excepción. Ahí lo tenemos. Perfecto. Esta operación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer va a ser instanciar este objeto. Auto A es igual a new clase A. Va a llamar al método imprimir. Y por último va a hacer un delete de A. Este método ya sabemos que nos va a lanzar una excepción, de manera que este delete no se va a ejecutar. Vamos a comprobarlo, voy a hacer aquí un try catch. Aquí lo tenemos, y si ejecutamos nuestro programa, control F5, utilizando compilador de Windows. Perfecto, a ver qué dice aquí. Se me ha olvidado poner aquí los puntos, perfecto. Aquí lo tenemos. Como podemos comprobar, no hemos llegado a ejecutar el delete, de manera que tenemos una fuga de memoria. Hemos instanciado este objeto y se ha perdido. Lo podría solucionar, obviamente, haciendo esto dentro de un try catch. Try catch. Y aquí vamos a hacer un delete también. Y aquí un throw. Vale, pero esto tiene el problema de que ya está complicando muchísimo la lógica de mi programa. Entonces deberíamos de ver cómo podemos solucionar este problema utilizando la clase UniquePTR, que es una de las dos funcionalidades que tiene. Nos va a permitir solucionar esto de una manera muy sencilla. Vamos a hacer una llamada a operación 2, y operación 2 lo vamos a hacer utilizando, en vez de punteros normales, UniquePTR. Así que vamos a hacer aquí, es igual a... no,
std UnicPTR. UnicPTR es una clase de tipo plantilla que recibe como parámetro de plantilla, como primer parámetro de plantilla, porque le podemos pasar dos, que luego lo vamos a ver, le tenemos que indicar el tipo de objeto que va a almacenar, del cual va a ser propietario el puntero inteligente. Así que aquí indicamos que es de tipo clase A. Y luego en el constructor, bueno, voy a llamarlo A, igual. En el constructor lo que hacemos es pasarle la instancia del objeto, el puntero, new clase A. Aquí lo tenemos. Bien, pues esto mismo ya puedo quitar el delete, que de hecho no lo tengo que poner. Puedo quitar este otro, de hecho puedo quitar el try catch. Y esto realiza exactamente la misma operación, la misma, pero con la característica de que ahora sí que se nos va a llamar al destructor. Vamos a comprobarlo. Operación 2. Control F5. Y aquí vemos que se llama a destruyendo objeto. ¿Esto por qué es así? Porque esto se ha utilizado, hemos almacenado la propiedad de esta instancia, de este puntero, dentro de un puntero inteligente UnicPTR. Y este puntero inteligente, en su destructor, destruye el objeto. Entonces, cuando llamamos a imprimir, se lanza la excepción, pero en la excepción, antes de salirse, lo que va a hacer va a ser destruir todos los objetos que tenemos dentro de la pila, y en uno de ellos es el puntero inteligente, de manera que se aprovecha y en este instante, justo antes de llamar aquí, al entrar aquí la excepción, se acaba de llamar al destructor del puntero. La clase UnicPTR admite que pasemos un segundo parámetro de plantilla. Este segundo parámetro es opcional, porque si no, no hubiésemos podido instanciar, en este caso, este UnicPTR sin habérselo pasado. Y en el caso de que lo pasemos, lo que vamos a pasar es el tipo llamable al que se va a llamar para destruir el objeto del cual es propietario el puntero inteligente. Vamos a ver cómo podemos crear nuestro propio objeto llamable y luego vamos a ver la utilidad que tiene. Voy a hacer un destructor, le voy a llamar destructor de clase A. Vamos a hacer aquí, class destructor clase A, y este destructor va a implementar el objeto llamable auto operator y va a recibir como parámetro un objeto de tipo clase A. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser imprimir en pantalla, en consola, destruyendo desde el destructor. Delete. Perfecto. Entonces, como puedes ver, acabamos de hacer un objeto llamable. Y este objeto llamable, cuando le llamemos, va a imprimir en pantalla o en la consola destruyendo el destructor y va desde el destructor y va a eliminar el objeto. Perfecto. Entonces vamos a comprobar cómo funciona esto. Yo ahora puedo hacer aquí un UnicPTR. Siempre se me olvida la llave. Punto y coma. Voy a hacer aquí un UnicPTR de tipo clase A. Y aquí voy a pasar un segundo parámetro de plantilla y voy a pasar ese tipo, destructor clase A. PTR new clase A. Aquí lo tenemos. Si compilo este código, std, que lo tengo. Si compilo este código y ahora ejecuto el programa, comprobaré que me va a imprimir en pantalla destruyendo desde el destructor. En este caso he instanciado un objeto de tipo UnicPTR que no va a utilizar el deleter, como se llama realmente, por defecto, sino que va a utilizar este que acabamos de pasar por aquí. Este objeto llamable puede ser tanto una clase como este tipo, como podría ser una función. En el caso de ser una función o ser una lambda, tenemos que pasar como segundo parámetro en el constructor la lambda. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer lo mismo. std UnicPTR clase A. Vamos a hacer la misma firma. En este caso sería void puntero, y es una función, un puntero, una función que recibe clase A asterisco. Perfecto. De hecho, voy a hacerlo primero como una función. Void eliminador desde función. Clase A. Voy a hacer lo mismo.
destruyendo desde la función. Y ahora podría pasar esto, así que estoy pasando la firma, estoy indicando cuál es la firma de esta función. Entonces ahora tendría que hacer ptr2 new clase A y ahora voy a pasar la función. Y compilo, ejecuto y ahora veo que me dice destruyendo desde la función. Y por último podríamos hacerlo con una lambda. La firma va a ser exactamente la misma, así que std unit ptr clase A, voy a copiar esto mismo y voy a poner ptr3 new clase A y ahora vamos a hacerlo con una lambda. Voy a hacer con un auto, bueno, mejor no, vamos a ponerlo con clase A. std field destruyendo desde la lambda y delete A. Perfecto. Vamos a compilar esto y no he puesto A. Y aquí tengo que me está indicando destruyendo desde la lambda. Bueno, ¿y esto qué utilidad tiene? Bueno, pues en este caso, nosotros en vez de llamar a std_out, podríamos haber llamado a cualquier otro, o sea, haber realizado cualquier otra operación. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos utilizando la API antigua de C de ficheros, ¿vale? Vamos a hacer una función auto le fichero. Bien. Le fichero. ¿Y qué va a hacer esta función? Pues va a hacer un file, archivo, es igual a fopen. Creo que tengo un archivo de prueba. Sí, tengo en el mismo directorio un archivo que se llama prueba.txt que pone hola mundo. Entonces vamos a poner aquí prueba.txt de modo lectura. ¿Vale? Esto es un puntero que me está devolviendo una función que yo no he hecho con un new, de manera que no la debería de eliminar con un delete, la voy a eliminar con fclose, ¿vale? Vamos a leer el archivo char cadena de 256 fgetString, voy a poner cadena, size of de cadena y el fichero. Perfecto. Y por último tengo que hacer un fclose, ¿no? fclose de archivo. Y por último vamos a hacer un std cout cadena std ml. Perfecto. Esto sería nuestra función de leer fichero. El fichero, vamos a comprobar que funcione y que imprime hola mundo. Vale, aquí lo tengo, me dice hola mundo. Entonces, esto tiene exactamente el mismo problema que la función de aquí arriba. Es posible que yo tenga por aquí una excepción. Por ejemplo, pues aquí. O 1. Entonces, si hacemos esto, este archivo no se va a cerrar nunca. Entonces, ¿cómo puedo simular esto con lo que acabamos de ver? Pues utilizando un UnitPTR. Vamos a hacer que en vez de almacenar este recurso en un puntero, lo vamos a almacenar en un UnitPTR. std UnitPTR de tipo file. Y en este caso vamos a pasarle la firma del liberador de memoria o destructor o eraser, como lo queramos llamar. La firma debería ser algo, por ejemplo, void, puntero, y va a recibir como parámetro un file asterisco. Perfecto. Vamos a instanciar nuestro objeto, se va a llamar archivo. Como primer parámetro vamos a pasarle el puntero que queremos almacenar, que no lo vamos a pedir con un new, sino que nos lo va a devolver la función fopen. Y como segundo parámetro vamos a pasarle pues la firma de fclose. Vamos a ver si de casualidad fclose recibe únicamente un objeto de tipo file asterisco. Y aquí lo tengo. Solo que devuelve un int. En realidad lo que devuelve es lo de menos, porque el UnitPTR le da igual lo que devuelva la función. Así que vamos a poner aquí int. Vamos a comentar esto y aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestro UnitPTR que está almacenando un recurso, que en este caso es un puntero devuelto por fopen, y en el caso de que se destruya el UnitPTR se va a llamar a fclose para que se libere el recurso. Ya no se va a hacer con un delete. Ahora me encuentro con otro problema. Y es que, bueno, primero no tengo que hacer el llamar a fclose, ya me olvido de llamar a fclose, ya se va a encargar el UnitPTR, pero luego cuando hago la llamada a fgetS no le puedo pasar directamente el archivo porque fgts está esperando un puntero normal,
no un puntero inteligente. Por lo tanto, voy a llamar a la función get de UnitPTR. UnitPTR tiene una función get que lo que va a hacer va a ser devolvernos, va a devolver al exterior el recurso que está, del cual es propietario. Si ahora ejecuto este programa, no, bueno, no es que no tengo manera de verlo. El objeto se ha destruido, o sea, el fclose se ha realizado. Es que aquí no tenemos posibilidad de pasar el fclose. Vamos a hacer un fclose 2, auto fclose 2, file asterisco archivo, y vamos a llamar a std llamando a fclose y return fclose archivo. Perfecto. Entonces ahora es que le podemos pasar la firma de el fclose 2, control F5, y ahora sí que me dice no he hecho un try catch. Esto tenemos que hacerlo y además no estamos leyendo el fichero. ¿El fichero? El fichero. Vale. Try. Catch. Control F5. Ya me dice destruyendo llamando a fclose. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ha llegado el momento de crear nuestra propia clase UnitPTR. Así que lo que voy a hacer va a ser eliminarlo todo y vamos a hacer un espacio de nombres que voy a llamar hoy es un buen día para programar. Vamos por aquí hasta aquí. Perfecto. Vamos a llamar el espacio de nombres hoy es un buen día para programar, y aquí dentro vamos a crear nuestra clase UnitPTR. Vamos a empezar a hacerla primero con un único parámetro, que es el tipo de objeto que vamos a almacenar. Así que template, luego ya haremos el segundo parámetro, type name t class UnitPTR. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer para hacer que sea idéntica que la de STL va a ser hacer unos alias. Entonces vamos a hacerlo con using pointer es igual a t asterisco. Perfecto, de manera que en todos los métodos y en los constructores en los que se espera, en los que tenemos que pasar o indicar t asterisco, vamos a poner pointer. Y luego, para hacer que sea compatible con la librería, también se utiliza otro alias que es element type. Así que vamos a hacer lo mismo, using element type es igual a t. Perfecto, pues ya tenemos en nuestra clase con sus alias. Vamos a añadir un campo que va a ser en el cual vamos a almacenar el puntero. Así que vamos a poner pointer ptr. Y ahora vamos a hacer un constructor. El primer constructor que vamos a hacer va a ser el constructor que recibe el puntero. Así que unique ptr pointer ptr. Perfecto. ptr lo asignamos y vamos a hacer el destructor. Unique ptr, y vamos a hacer que se imprima por ahora en la consola cuando se esté llamando el destructor, ¿vale? Se quede cout destruyendo. Perfecto, luego ya lo vamos a modificar todo. Muy bien, y aquí haríamos un delete de ptr. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a hacer aquí uso del espacio de nombres. Hoy es un buen día para programar el UnitPTR de int ptr new int. Si todo ha ido bien, al compilar esto debería de indicar destruyendo. Control F5 y aquí lo tenemos, destruyendo. Ha funcionado perfectamente. Ahora vamos a hacer que esto realmente funcione como la clase UnitPTR, porque por un lado no me tiene que permitir utilizar el constructor de copia. Yo ahora que tengo instanciado este PTR, podría poner aquí PTR2 y si le paso PTR, compilo y no tengo ningún error, y esto no se puede hacer de manera, y también voy a hacer un PTR3 es igual a PTR
también me está dejando, y esto no me debería permitir hacerlo, porque en este caso ya tendríamos tres propietarios del mismo recurso, que sería este newInt, de manera que vamos a prohibir por un lado el constructor de copia y por otro lado vamos a prohibir el operador de asignación. Así que unique ptr de pointer, perdón, de unique ptr referencia igual a delete. Perfecto. Y ahora vamos a prohibir el operador de asignación. Ya me está dando por aquí error, pero bueno, nunca está de más hacerlo, ¿vale? Así que unique ptr referencia operator es el operator igual de unique ptr const igual a delete. Perfecto. Con esto ya sí que no teníamos la seguridad de que no se puede llamar al constructor de copia ni el operador de asignación. Si compilo, pues obviamente aquí tengo errores. Voy a comentar estas dos líneas y luego vamos a hacer que no se pueda, porque también está prohibido, vamos a comprobarlo con el std unique ptr de int ptr2 es igual a newInt. Esto no se permite. Si lo compilo, tengo un error. Esto no lo permite std. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se utilice este operador de asignación? Esto en realidad lo que está haciendo es convertir de manera implícita este puntero en un objeto de tipo uniquePTR. Y eso se está haciendo porque nosotros no hemos indicado que este constructor sea explícito. De manera que si ahora ponemos explicit, si ponemos explicit, ya nos lo va a permitir. Bueno, es que no habíamos visto que con nuestra librería falla. Vamos a hacerlo. Si yo esto lo compilo, ptr2 me deja hacerlo, pero no quiero que me deje hacerlo, así que vamos a poner aquí explicit. Perfecto. Y entonces ahora, si compilamos, aquí tenemos un error, el compilador no nos va a permitir realizarlo. Vamos a sobrecargar el operador de asignación igual a nulo, porque el operador de asignación igual a nulo sí que nos debería de eliminar el recurso. Así que vamos a hacer operator. Y aquí vamos a utilizar nullptrt. ¿Qué es nullptrt? Pues nullptrt es el tipo de null. Vamos a ir a la definición y aquí lo tenemos. Está definido dentro de std, está definido como el tipo de null. Esto no deja de ser null. De manera que si sobrecargamos el operador igual con este tipo, estaremos sobrecargando el operador igual para el caso particular en el que nos pasen nullptr. Entonces aquí ya sí que podemos implementarlo. ¿Qué podemos hacer? Por ahora vamos a hacer un delete ptr, ptr es igual a nullptr y return this. Con esto lo que acabamos de hacer ha sido liberar el puntero. Bien, hemos prohibido la posibilidad de asignar una copia de un uniquePTR en otro uniquePTR y también la posibilidad de instanciar un uniquePTR con la copia de otro prohibiendo constructor de copia. Pero la librería STL sí que nos permite cambiar, transferir la propiedad de un uniquePTR a otro. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, en el constructor, mediante el constructor de movimiento y mediante la llamada a la función de STL std::move. Vamos a comprobarlo. Me vengo aquí, voy a instanciar un puntero inteligente, o sea, un uniquePTR de la librería de STD, lo llamo ptr2, aquí lo tengo instanciado, y ahora voy a crearme otro uniquePTR, std uniquePTR de int, lo voy a llamar ptr3, y por su constructor le voy a pasar un std::move de ptr. Esto sí que me permite hacerlo, porque esto ya no es pasar por parámetro ptr y hacer una copia, perdón, esto es ptr2.
Esto ya no es asignar PTR2 en PTR3, sino que es moverlo. Esto lo que está haciendo es utilizar el operador, el constructor de movimiento, el constructor de referencia universal, que es el constructor que recibe un doble ampersand. Pero vamos a ver que en otro ejemplo voy a crearme el PTR4 y vamos a hacer otro unique PTR. Vamos a hacer el PTR5 y ahora vamos a hacer PTR5 es igual a std move PTR4. Como podemos ver, esto también me permite hacerlo. Lo compilo y no tengo absolutamente ningún error. ¿Qué es lo que pasa en PTR2 cuando hago este move? Pues vamos a comprobarlo. Puedo acceder al dato, que ya lo habíamos visto un poquito antes, mediante la función get, ¿no? Entonces, if ptr2.get std ptr2 ya no es propietario de nada. Si yo ejecuto esto, control F5, voy a comprobar que me dice que PTR2 ya no es propietario de nada, porque en el mismo instante en el que hemos movido la propiedad, en realidad es mover el objeto a este otro objeto, pues PTR2 ya deja de apuntar a nada, su puntero interior es nulo. Vale, pues vamos a simular esto con nuestro programa. Vamos a comentar todo esto y vamos a hacerlo en nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el constructor de movimiento unique ptr doble ampersand para hacer una referencia universal, y aquí indicamos por ejemplo ptr o otro, ¿vale? Para que sea más fácil y no haya tantas palabras. PTR. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero, voy a indicar que en nuestro campo PTR le vamos a asignar otro punto PTR. Ya lo tenemos. Aquí lo que vamos a hacer va a ser indicar que otro punto PTR es igual a null PTR, de manera que le acabamos de quitar la propiedad a otro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el operador de asignación. Unique PTR operator igual de unique PTR con el operador universal, que sería para hacer la asignación con el movimiento, con move, otro, y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Pues ponemos que deberíamos de liberar primero la memoria, ¿vale? Habría que hacer un if ptr, pues tenemos que eliminar la memoria, delete ptr, ¿vale? Y por otro lado, ptr es igual a otro punto ptr, y ya por último otro punto ptr es igual a null ptr y return this, ¿vale? Y para probar esto mismo con nuestro puntero inteligente, lo que vamos a hacer va a ser hacer el método get, auto get, return ptr. Perfecto. Me estoy dando cuenta de que además ninguno de estos métodos lanza una excepción, así que ya vamos a decorarlos bien. No except, este no except, este no hace falta ni decorarlo porque los destructores por definición jamás pueden lanzar una excepción. Este es tampoco no except. Perfecto. Y este también es no except. Y además este es constante. Perfecto. De manera que si yo ahora ejecuto esto mismo, pero en vez de poner std vamos a poner aquí un using namespace. Hoy es un buen día para programar, y aquí quitamos la decoración. Esto debería de compilarme sin ningún problema. Bueno, no, aún no hemos hecho la posibilidad de hacer un constructor que no reciba ningún parámetro. Vamos a comentar esto. Bien, ahora lo vemos. Compilo, no tengo ningún problema. Control F5 y me dice que PTR2 ya no es propietario de nada. Pero esta vez ha sido ya utilizando nuestra propia lógica, la de nuestra propia clase. Vale, vamos a hacer la posibilidad de poder compilar esto.
que sería el instanciar un objeto que no reciba ningún parámetro. Esto es tan sencillo como añadir un valor por defecto al constructor, nullptr, control F, control F5, perfecto. Bien, hay otra manera de liberar memoria, porque por ahora estamos liberando memoria única y exclusivamente porque estamos moviendo de un puntero a otro o porque no estamos saliendo de contexto. Y es que con std, yo puedo hacer un std uniqueptr de int, voy a llamarlo xxx new int. Si yo asigno xxx igual a 4x nullptr, esto me permite hacerlo y me libera la memoria. Y lo hacemos dentro de nuestra clase. Por ejemplo, aquí voy a poner ptr5 es igual a nullptr. Si lo compilo, no sé exactamente qué es lo que va a pasar, porque no tengo ningún operador que no debería dejarme compilar esto. No sé exactamente dónde se va a llamar. Vamos a poner aquí un breakpoint, F5, F5, F11. Bueno, es que se está instanciando, vamos, me está entrando por aquí. Vamos a sobrecargar el operador asignación para que operar el operador asignación con nullptr, uniqueptr operator igual nullptr. Yo no podría pasar nullptr porque es un valor, no es un tipo, pero lo que sí que puedo pasar es el tipo nullptrt, que nullptrt es el tipo de nulo, de manera que de esta manera estoy sobrecargando el operador asignación pasándole un objeto nulo, y esto lo que va a hacer va a ser liberar la memoria, no except, y vamos a hacer delete ptr y ptr es igual a nullptr. De manera que esto, si lo compilo ahora y lo ejecuto, debería llamar, a ver, abortar, con todo mayúsculas B, a ver dónde he tenido el error. Aquí falta el return. Vale. Que funciona, si entro dentro de mi función, ahora ya se está utilizando el operador asignación, que esto lo que va a hacer va a ser liberar la memoria y dejarme ptr5 con un puntero interior nulo. Perfecto. Bien, como puedes ver, he tenido que llamar a delete varias veces. Y además, STL tiene una función que se llama reset, que lo que hace es precisamente realizar esta operación. Por lo tanto, en todos estos sitios donde estaba poniendo delete ptr y ptr igual a null, lo que va a hacer va a ser llamar a reset. Perfecto. Aquí mismo también puedo llamar a reset. Y en el destructor voy a llamar a reset, ¿vale? Este es un método que proporcionan todos los, o sea, que proporciona el tipo uniqueptr, y además también hay otro método que sirve para olvidarse o liberar el objeto del cual eres propietario, ¿vale? Que es release, que esto es un método, que es el release, que me va a devolver el puntero, de manera que auto copia es igual a ptr, ahora llamo a reset y return copia. Perfecto. Entonces, de esta manera lo que puedo hacer es quitarle la propiedad a un unique ptr, pero yo sin obligar a que se libre la memoria. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer aquí por ejemplo, en ptr2, ptr3 tengo el puntero, entonces puedo poner auto entero es igual a ptr3.release. Entonces, ptr3.get, si no ptr3.get, pues lo mismo que aquí, vamos a imprimirlo. ptr3 ya no es propietario de nada, y aquí lo que sí que tengo que hacer es liberar esta memoria, porque ahora ya es responsabilidad mía. Delete entero. Control F5 y aquí lo tengo.
Bueno, ya por último nos queda por hacer que nuestra clase parezca un puntero, porque yo no podría llamar aquí, por ejemplo, a ptr, sí, a ptr std cout ptr, por ejemplo, ptr. No podría, porque no tengo sobrecargado el operador asterisco, así que vamos a sobrecargarlo. Auto operator asterisco, y esto lo que nos va a devolver es una referencia, ¿no? a t, y la referencia de t pues es de referencia, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un return ptr, y por otro lado el operador flecha, auto operator, y esto me va a devolver directamente ptr, de manera que no hace falta ni poner el tipo que se va a devolver, así que return ptr. Perfecto. Entonces con esto ya hemos sobrecargado el operador asterisco y el operador flecha. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer aquí que ptr es igual a 44. De hecho, no hace falta ni poner esto. Vamos a imprimir el número 44. A ver. Da error, delete entero. Esto significa que alguien lo está liberando. Y claro, es que aquí en este caso en particular no tenía que haber puesto reset. Simplemente tenía que haber puesto ptr es igual a null. ptr. Esto estaba mal, ¿vale? Porque en este caso particular el release no tiene que liberar la memoria. Vale, control F5. Y aquí lo tengo, dice número 44. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora una clase, por ejemplo, aquí. Struct punto int x, int y. Y ahora vamos a hacer un unique ptr de punto pt es igual a new punto. Y ahora vamos a poner que pt flecha x es igual a 10, pt.i es igual a 20, y ahora pues std cout, por ejemplo, pues x ptx pti std line, aquí me tiene que imprimir 10 y 20, y aquí los tengo. Perfecto, pues ya nuestro puntero se comporta como un puntero inteligente. Tenemos el operador asterisco, tenemos el operador flecha, tenemos el operador de movimiento, nos permite mover un objeto en otro, no nos permite hacer copias de punteros, tampoco nos permite asignar un puntero en otro, sí que nos permite mover un puntero en otro. Pues ahora ya nos quedaría implementar el deleter, la posibilidad de que se pueda llamar a un determinado llamable en el caso de que queramos destruir el objeto. Bien, pues ha llegado el momento de implementar el segundo parámetro de nuestra clase de plantilla. Este segundo parámetro, te recuerdo que te permitía especificar cuál era el llamable que se iba a llamar para destruir el objeto. Pero primero tenemos que aprender que es un llamable en la terminología de STL. Voy a crearme un archivo nuevo. Vamos a hacerlo por aquí. Llamable.cpp. Vale, vamos a hacer aquí un include iostream. Perfecto. In main. Vale, mira, un objeto llamable podría ser, por ejemplo, una función. Vamos a hacer un objeto llamable que reciba dos parámetros, x e y, ¿vale? Pues por ejemplo, void función int x, int y. Vamos a hacer que esta función, pues, std cout imprima por la consola función. Perfecto. Pero también un objeto llamable podría ser una lambda que tenga la misma firma. Por ejemplo, auto L es igual a int x, int y. Y aquí hacemos lo mismo. Vamos a imprimir lambda.
Y por último, podríamos hacer una clase que tenga el operador función que reciba sus parámetros. Clase A, vamos a hacer aquí public, y vamos a hacer como método público, pues una función que sea void operator función, y aquí esta función recibe como parámetro int x e int y, de manera que aquí podemos hacer un std cout class. Cualquiera de estas tres serían llamables. Entonces, ¿cómo? Y además, cualquiera de estas tres, de esos tres tipos, nosotros deberíamos de poder pasar cualquiera de esos tres tipos a nuestra clase UniquePTR, de manera que tenemos que localizar alguna manera de poder llamar a cualquiera de estas instancias. Y en STL, dentro de la cabecera funcional, vamos a hacer include de funcional, tenemos una función que se llama stdbind. Y esta función me va a permitir hacer esto precisamente. Fíjate, yo puedo pasar stdbind, paso el tipo, por ejemplo, full, y luego los parámetros 10,20. Esto me va a devolver un objeto que es llamable, de manera que le voy a llamar llamando con paréntesis sin pasar ningún parámetro. Si yo ejecuto esto, a ver qué error tengo. Aquí no he puesto el punto y coma. Control F5 y aquí lo tengo, me dice función. Voy a hacer lo mismo con la lambda. Paso y ahora me dice lambda. Ahora voy a llamar a este operador, para eso tengo que hacer una instancia de la clase. Clase A y aquí voy a hacer lo mismo. Bind a control F5 me va a decir clase. De manera que puedo utilizar bind para llamar a la función que a mí me pasen como destructor. De manera que tan solo tengo que implementar que en vez de llamar al destructor, llamar a bind con lo que se nos haya pasado. ¿Vale? Entonces, por defecto, la clase UniquePTR no tenemos por qué pasarle un destructor, porque tiene uno por defecto que va a llamar a delete, ¿vale? Entonces, en STL lo que hacen es implementar una clase que se llama default delete, que vamos a hacerlo aquí. Vamos a implementarla aquí arriba del todo. La clase se llama este tipo plantilla, type name y se llama default delete, ¿vale? Es una clase. Default delete, y esta clase lo que hace es implementar el operador función que recibe ese parámetro y hace un delete. Es tan tonto como esto. Public, lo mismo que acabamos de hacer. Auto operator función de objeto, esto es no except, y aquí hace un delete de objeto. Se acabó, no hace más que esto. Entonces, vamos a pasar un segundo parámetro a nuestra clase UniquePTR. Vamos a poner type name y vamos a hacer que por defecto sea default delete dt. Perfecto, si yo compilo esto me debería de compilar sin ningún error. Por ahora no hace absolutamente nada, pero no me hace ningún error. Entonces ahora que estamos pasando el delete, ya sí que podemos hacer otro alias, que es using deleter type es igual a d. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí asignarnos un objeto de tipo de tipo deleter. Vamos a hacer aquí deleter type, que aquí me ha sobrado la R. Ya tengo mi deleter. Entonces ahora, este deleter, ¿cómo lo voy a asignar? Pues muy sencillo. En el caso de que me pasen, en el caso de que... Bueno, por ahora vamos a hacer la primera implementación, que era la implementación de que no le pasamos por el constructor ningún deleter especial, sino que se lo pasamos en la instancia. Entonces, en el caso de que pasemos un objeto, este objeto se tiene que instanciar y se va a instanciar aquí de manera automática. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer aquí en el reset es, en vez de llamar a delete, vamos a llamar a deleter.
delimiter y le vamos a pasar como parámetro el ptr. Compilo, ejecuto y esto va a funcionar. Vamos a hacer un cout para indicar que el delimiter está eliminando. std, el delimiter está eliminando. Control F5 y aquí veo que se está llamando a mi función, a la de delimiter está eliminando y está eliminando la memoria. Entonces ahora vamos a hacer el mismo ejemplo que habíamos hecho antes, que es pasar un eliminador específico. Vamos a hacerlo aquí. Mi eliminador public y aquí vamos a indicar auto operator esto, por ejemplo, int asterisco puntero no except y vamos a poner aquí std out eliminador de enteros delete ptr. Entonces si ahora me instancio un objeto de tipo unique ptr de int, voy a llamar iin new int, ahora y le voy a pasar aquí el tipo que va a ser mi eliminador. Esto debería, siempre se me olvida poner el punto y coma, esto debería de compilar perfectamente y si lo ejecuto me está diciendo eliminador de enteros. Aquí lo tengo, está utilizando ese eliminador. Esto funciona perfectamente. Vale, pues yo para terminar únicamente me quedaría la posibilidad de pasar una lambda. Y para pasar una lambda o pasar una función. Para pasar una lambda o una función tengo que hacer una sobrecarga nueva del constructor que me permita asignar eso. De manera que vamos a hacer aquí un constructor nuevo. ¿Qué he hecho? Un constructor nuevo. Vale, que va a tener un delimiter type. Va a recibir un delimiter type. Este constructor obviamente ya no va a permitir que tenga el primer parámetro por defecto. Vamos a pasar delimiter type y aquí el delimiter. Perfecto. Y aquí lo único que tengo que hacer es coma delimiter. Y esto debe compilar sin problemas. Vamos a comprobar que funcione. Entonces voy a hacer otro nuevo. Unique ptr int, y aquí voy a pasarle, por ejemplo, void int asterisco, ¿vale? Z, new int, y aquí le voy a pasar una lambda, int x, int y, no, que no es int x, es int puntero ptr, std out, eliminador de enteros desde lambda y ptr. Y esto debería de funcionar sin ningún problema. Lo ejecuto y aquí tengo eliminador de enteros desde lambda, de manera que puedo pasar una lambda y también podría pasar una función. Vamos a hacer el ejemplo del archivo. Unique ptr file y aquí indicamos que el destructor era int entero y recibía un file asterisco. Vamos a hacer nuestro archivo y esto era un fopen el archivo se llama prueba.txt, comillas r y como destructor vamos a llamar a fclose, compilo, no voy a enterarme de que fclose igual que en el ejemplo anterior, así que vamos a hacerlo con auto fclose 2 file entero std destruyendo archivo y return fclose de ptr. Vale, esto tiene que funcionar y aquí de paso fclose 2
control F5 y me tiene que decir por ahí destruyendo archivo. De manera que ya tenemos, no al 100%, pero prácticamente una clase UnitPTR y ya hemos aprendido cómo emular la clase UnitPTR de STL. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo y que yo haga más vídeos, que me encuentre con ganas de hacer más. Lo voy a subir a una lista en YouTube y espero volver a verte en el siguiente vídeo.